Hola, amantes de la literatura. Bienvenidos a su canal Tinta y Papel, el lugar donde los cuentos cobran vida. Soy Natalia y hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Fyodor Dostoyevsky, un maestro de la narrativa, con su conmovedor y agudo relato Un árbol de Navidad y una boda. Este cuento corto, escrito en 1848, nos transporta a una fiesta navideña y una boda, dos eventos aparentemente festivos, pero que esconden una crítica social y un drama humano que solo Dostoyevsky sabe desplegar con su maestría. Prepárate para descubrir cómo una simple fiesta puede revelar tanto sobre la naturaleza humana y las desigualdades sociales de su tiempo. Así que, acomódate, toma una bebida caliente y vamos a adentrarnos en esta joya literaria. Empecemos. Un árbol de Navidad y una boda. El otro día fui a una boda, pero déjame contarte del árbol de Navidad. La boda estuvo bien, pero el otro incidente fue mejor. No sé cómo fue que, al observar esa boda, pensé en ese árbol de Navidad. Mira, todo comenzó hace 5 años, en plena Nochevieja. Me invitaron a una fiesta infantil. Sí, a una fiesta de niños. El anfitrión era un pez gordo del mundo empresarial, un hombre con conexiones hasta en la luna, rodeado de un montón de gente importante. La fiesta parecía una excusa perfecta para que los adultos discutieran sus planes maquiavélicos mientras los niños corrían como locos. Yo, por otro lado, no tenía nada relevante que aportar a esas conversaciones tan elevadas. Así que me convertí en el espectador solitario, disfrutando de mi papel de extraño mientras observaba el caos organizado. Me percaté que había otro hombre en la fiesta que, según mi radar de invitados, no tenía ni título nobiliario ni una familia especial. Parecía, como yo, un intruso en este festín familiar. Este personaje fue el primero en captar mi atención. Alto, delgado, con una actitud más seria que un juez y vestido de punta en blanco. Pero, a pesar de su apariencia impecable, se notaba a kilómetros que no estaba para juegos ni celebraciones familiares. Cada vez que se apartaba a un rincón, su sonrisa desaparecía más rápido que un dulce en manos de un niño, y sus cejas negras se fruncían como si estuviera resolviendo un enigma imposible. A excepción del anfitrión, no conocía a nadie más en la fiesta. Era evidente que estaba mortalmente aburrido, pero hacía un esfuerzo heroico por mantener la fachada de estar en la cúspide de la diversión. Más tarde me enteré de que este hombre era un caballero que venía de una pequeña ciudad y había llegado a San Petersburgo por un asunto crítico y desconcertante. Había traído una carta de recomendación para nuestro anfitrión, quien, para ser sinceros, no parecía muy interesado en ayudarlo. Por cortesía, lo invitó a la fiesta de sus hijos. El pobre hombre no jugaba a las cartas, no le ofrecieron cigarros y todos lo evitaban. Era obvio que lo juzgaban por su apariencia en lugar de conocerlo de verdad. Así que mi buen caballero se pasó toda la noche acariciando sus patillas, como si fuera lo único que podía hacer con sus manos. Eso sí, sus patillas eran bastante elegantes, pero las acariciaba con tanto entusiasmo que cualquiera que lo viera podría pensar que las patillas fueron creadas primero y que el caballero estaba ahí solo para cuidarlas. Además de este hombre que asistía de manera tan peculiar a la fiesta familiar de nuestro anfitrión, quien por cierto tenía 5 niños gorditos y bien alimentados, también me llamó la atención otro caballero. Pero este era de un tipo completamente diferente. Era una personalidad. Se llamaba Julian Mastakovich. Desde el primer vistazo, se veía que era el invitado de honor,
recibiendo un trato muy distinguido por parte de nuestro anfitrión. Nuestro anfitrión y su esposa no paraban de decirle cosas educadas. Lo mimaban, lo presionaban para que bebiera más, lo adulaban sin cesar y hasta lo presentaban a todos los visitantes solo para que pudieran tener el honor de conocerlo, pero nunca lo llevaban a él a presentarlo a nadie más. Parecía que Julian era el rey de la fiesta y todos los demás eran sus humildes súbditos. Si hubiera habido un trono, seguro estaría sentado en él, con corona y todo. Noté que nuestro anfitrión tenía lágrimas de emoción en los ojos mientras hablaba de la fiesta, diciendo que rara vez había tenido una noche tan maravillosa. Me sentí un poco intimidado ante tanta importancia, así que, después de admirar a los niños, me escabullí a un pequeño salón que estaba completamente vacío. Allí me senté en un cenador de flores que ocupaba casi la mitad de la habitación. Los niños eran increíblemente dulces y, sin importar las advertencias de sus institutrices y mamás, se negaban rotundamente a comportarse como adultos. Despojaron el árbol de Navidad en un abrir y cerrar de ojos y rompieron la mitad de los juguetes antes de saber siquiera para qué servían. Uno de los niños, con ojos negros y una cabellera rizada, estaba intentando dispararme con su pistola de madera, y era increíblemente encantador con su entusiasmo. Pero lo que realmente captó mi atención fue su hermana, una niña de 11 años que parecía sacada de un cuento. Era tranquila, soñadora, pálida, y tenía unos ojos grandes y brillantes que reflejaban un mundo de fantasía. Era como un pequeño Cupido en persona. Al parecer, los niños le habían hecho alguna travesura, así que se retiró al salón vacío donde yo estaba y se metió en un rincón a jugar con su muñeca. Mientras los demás niños hacían estragos, ella estaba en su propio mundo de calma y elegancia, casi como si estuviera en una película de ensueño. Los visitantes no podían dejar de murmurar sobre el padre de la niña, un contratista adinerado. Alguien hasta susurró que ya se habían apartado 300,000 rublos para asegurarle un futuro matrimonial dorado. Me giré para observar a los que estaban fascinados con el chisme, y allí estaba Julian Mastakovich, con las manos cruzadas detrás de la espalda y la cabeza ladeada como si estuviera en la primera fila de un teatro. Estaba escuchando con la misma intensidad con la que uno sigue una trama de telenovela, absorbido por el drama de estos caballeros. Después, no pude evitar quedarme boquiabierto ante el sentido de discriminación del anfitrión y la anfitriona en la entrega de los regalos. La niña con la dote de 300,000 rublos recibió la muñeca más lujosa, con todos los adornos que uno podría imaginar. Los regalos de los demás niños iban disminuyendo en valor de acuerdo con la posición social de sus padres, como si se estuvieran clasificando en una escala de prestigio. Finalmente, el niño que menos atención recibió fue un chico delgado, pecoso y pelirrojo de 10 años. En lugar de una maravilla de juguete, solo le dieron un libro de cuentos sobre las maravillas de la naturaleza, sin ni una sola imagen ni grabado en madera. Este niño era el hijo de una pobre viuda, la institutriz de los niños de la casa. Era un niño oprimido y asustado. Parecía que ya había aceptado su rol en la fiesta. Vestía una chaqueta corta de tela barata y después de recibir su libro, caminó alrededor de los otros juguetes con una mezcla de esperanza y resignación. Anhelaba jugar con los demás, pero se contenía como si el simple hecho de acercarse a los otros juguetes fuera un acto de desobediencia. Era claro que comprendía su lugar en el orden social de la fiesta y sabía que no debía sobrepasar los límites establecidos. Observar a los niños es todo un espectáculo. Sus primeras aventuras independientes son pura magia.
Vi cómo el niño pelirrojo, deslumbrado por los lujosos juguetes de los demás, especialmente un teatro al que claramente deseaba unirse, decidió dejar de lado su dignidad. Con una sonrisa que iba de oreja a oreja, se lanzó a jugar con los otros niños. Incluso ofreció su manzana a un niño de cara redonda que ya tenía un montón de golosinas atadas en un pañuelo, y cargó a otro niño sobre sus hombros solo para mantenerse cerca del teatro. Pero su alegría no duró mucho. Un joven descarado le dio un fuerte empujón un minuto después. A pesar del golpe, el niño pelirrojo se contuvo y no se atrevió a llorar, como si su dignidad no permitiera ni una lágrima. Luego, la institutriz, que también era su madre, hizo su gran entrada y le dijo al niño pelirrojo que no interfiriera en el juego de los otros niños. Desconcertado, el niño se refugió en la misma habitación donde estaba la niña de los grandes ojos. Ella lo acogió con un gesto amistoso y pronto los dos estaban inmersos en la tarea de vestir a la muñeca Cara. El niño pelirrojo charlaba animadamente con la niña mientras trabajaban en su muñeca. Justo cuando había pasado más de media hora y la habitación estaba llena de risitas y el parloteo de los dos pequeños, Julian Mastakovich irrumpió de repente. Aprovechando el caos general tras una pelea de los niños que hizo que todos se distrajeran, él se deslizó discretamente fuera del salón. Lo había visto unos momentos antes charlando amablemente con el padre de la futura heredera, hablando con entusiasmo sobre qué rama del servicio era la mejor. Ahora, sin embargo, estaba en modo calculadora, murmurando para sí mismo mientras movía los dedos. 300, 300, susurraba mientras hacía números en el aire. 11, 12, 13, y así seguía. 16, 5 años. Suponiendo un 4%, 5 veces 12 son 60. Sí, a eso le sumamos 60. Bien, en 5 años podríamos suponer que serán 400. Sí, pero el bribón no se conformará con un 4%, puede obtener 8 o 10. Bueno, 500, digamos 500 como mínimo, eso es seguro. Mejor sumar un poco más para los adornos. Justo cuando parecía haber resuelto el enigma numérico, se sonó la nariz y estaba a punto de salir de la habitación. Pero de repente, sus ojos se posaron en la niña y se detuvo en seco, como si hubiera visto un fantasma en medio de sus cálculos. No me notó escondido entre las macetas de plantas, pero la emoción en su rostro era evidente. Sus cálculos parecían haberlo dejado más agitado que un niño en una tienda de dulces. Se frotaba las manos como si estuviera a punto de recibir un gran premio, y no podía quedarse en un solo lugar. La emoción llegó a su punto álgido cuando se detuvo, fijó una mirada decidida en la futura heredera y se preparó para avanzar. Primero echó un vistazo alrededor, como un espía en una misión secreta, y luego, moviéndose de puntillas con una expresión casi culpable, se acercó a los niños, como si estuviera a punto de ejecutar un plan maestro. Se acercó con una sonrisa misteriosa y sin previo aviso se inclinó y le dio un beso en la cabeza a la niña. La sorpresa fue tal que ella soltó un grito de alarma que resonó en la habitación. ¿Qué haces aquí, pequeña?, susurró Julian echando miradas furtivas a su alrededor mientras acariciaba la mejilla de la niña. «Estamos jugando», respondió la niña con un poco de temor. «¿Oh sí? ¿Con él?» Julian lanzó una mirada fugaz al niño, como si estuviera evaluando un adversario en una partida de ajedrez. «Quizás sería mejor que te fueras al salón, querido», dijo con un tono que intentaba ser suave, pero sonaba como una orden disfrazada.
El niño lo miró con los ojos tan grandes como platos y, sin decir una palabra, se quedó paralizado en el sitio. Julian echó una mirada alrededor, asegurándose de que no hubiera ojos curiosos, y se inclinó hacia la niña con una sonrisa. «¿Qué es eso que tienes, pequeña?», preguntó. «¿Es una muñeca?». «Sí, una muñeca», respondió la niña, frunciendo el ceño y sintiéndose un poco incómoda por la atención. «Una muñeca, sí. Pero, querida, ¿sabes de qué está hecha tu muñeca?». «No sé», respondió la niña en un susurro, bajando la mirada. «Está hecha de trapos, cariño», dijo Julian. «Y sería mejor que fueras al salón a jugar con tus amigos». Mientras hablaba, lanzó una mirada severa al niño, como si fuera el culpable de todo. El niño y la niña se miraron, frunciendo el ceño y aferrándose el uno al otro, claramente no dispuestos a separarse. «¿Y sabes por qué te dieron esa muñeca?», preguntó Julian, suavizando su tono a medida que se inclinaba aún más cerca, como si estuviera compartiendo un gran secreto. «No lo sé», dijo la niña, «porque has sido una niña dulce y bien portada toda la semana». En ese momento, Julian, más emocionado que nunca y hablando con un tono dulce, preguntó con voz temblorosa por la emoción: «¿Y me amarás, querida niña, cuando venga a visitar a tu papá y a tu mamá?». Mientras decía esto, Julian intentó de nuevo besar a la querida niñita con una teatralidad digna de un escenario, pero justo en ese instante, el niño pelirrojo, viendo que la niña estaba a punto de estallar en lágrimas, le agarró la mano con determinación y comenzó a sollozar en un despliegue de simpatía desbordante. La escena se volvía cada vez más caótica y Julian estaba claramente frustrado. ¡Fuera, fuera de aquí! ¡Lárgate!, le gritó al niño mientras lo echaba con un gesto dramático. ¡Ve al salón! ¡Ve a jugar con tus amigos! No, no tiene que irse. No tiene que irse. Tú vete, protestó la niña con lágrimas en los ojos, defendiendo a su amigo con una valentía inesperada. «Déjalo en paz, añadió llorando. De repente, un ruido inesperado en la puerta hizo que Julian, con su majestuosa presencia, se erguiera como una estatua, completamente alarmado. Pero el niño pelirrojo, aún más asustado que Julian, dejó a la niña en un abrir y cerrar de ojos y se deslizó por la pared, desapareciendo rápidamente hacia el comedor. No queriendo quedarse atrás en esta comedia de errores, Julian también se dirigió al comedor, con su rostro tan rojo como un tomate. Mirándose en el espejo, parecía avergonzado de sí mismo. Tal vez estaba molesto consigo mismo por su arrebato y precipitación. Había estado tan absorto en sus cálculos y tan emocionado por su plan maestro, que decidió ignorar toda su seriedad y dignidad para comportarse como un niño que había encontrado su juguete favorito. Al parecer, el cálido abrazo de los números lo había llevado a acercarse directamente al objeto de su fascinación, a pesar de que, según su propio cálculo, no debería estar tan interesado en ella durante al menos 5 años. Seguí al estimado caballero hasta el comedor, y lo que vi allí fue un espectáculo extraño. Julian, con su rostro rojo como un tomate por la mezcla de molestia e ira, estaba intimidando al pobre niño pelirrojo, que, en su desesperación, retrocedía tratando de encontrar un escondite seguro en medio del caos. «Vete, ¿qué haces aquí? ¡Fuera de aquí, pequeño bandido! ¿Buscas frutas o algo? ¡Lárgate, mocoso! ¡Vete con tus amiguitos!», gritaba Julian con una furia desbordante. El niño, aterrorizado, intentó escabullirse bajo la mesa en un intento desesperado por escapar. Pero Julian, en un acceso de cólera, sacó un gran pañuelo de tela fina y comenzó a azotarlo debajo de la mesa. El niño, temblando, se quedó inmóvil, temiendo que cualquier movimiento pudiera desencadenar otra avalancha de furia. Ahora, cabe señalar que Julian
Era un hombre corpulento con una barriga redonda y piernas gruesas. Estaba empapado en sudor, jadeando y casi incapaz de respirar por la intensidad de su indignación. Era un espectáculo verdaderamente cómico. Un hombre robusto y rojo como una cereza, dando una muestra de lo que parecía ser un ataque de celos y cólera. No pude evitar estallar en carcajadas al ver la confusión total de Julian, quien, a pesar de su intento de mantener la compostura, se veía completamente desbordado por la situación. En ese momento, el anfitrión hizo su entrada triunfal desde la puerta opuesta. El niño pelirrojo salió arrastrándose de debajo de la mesa, tratando de limpiar los raspones en sus codos y rodillas, mientras Julian, con una expresión de pánico en su rostro, se apresuró a meter su pañuelo en el bolsillo, como si fuera el último testigo de su indignación. Nuestro anfitrión, observando la escena con una mezcla de confusión y curiosidad, tomó una respiración profunda y decidió aprovechar la oportunidad para conversar con Julian. Con una mirada que decía, «Aquí está el niño», señaló al pequeño pelirrojo, que aún parecía temblar un poco. «Este es el chico», dijo nuestro anfitrión, «por quien me atreví a solicitar tu influencia». Julian, aún recuperándose del espectáculo, respondió rápidamente con un tono que no dejaba lugar a dudas. «Ah, sí, claro. El hijo de la institutriz, ¿verdad? No puedo hacer nada, Filip Aleksevich. Ya he revisado todo. No hay vacantes y si las hubiera, hay 20 solicitantes con más derechos. Lo siento, pero lo siento mucho». Sus palabras se atropellaban, como si intentara deshacerse de la situación lo más rápido posible. «¡Qué lástima!», dijo nuestro anfitrión, lamentando la situación. «Es un chico tranquilo y bien portado». «¿Un chico tranquilo?», replicó Julian, con una mueca nerviosa. No. Más bien parece un pequeño revoltoso, como he visto». Y con un gesto brusco, mandó al niño pelirrojo con un tono que no admitía discusiones. «Vete ya, ve con tus amigos y sigue jugando». En ese instante, Julian me lanzó una mirada de reojo que no pasó desapercibida. Yo, contagiado por la comedia de la situación, no pude evitar estallar en carcajadas justo en su cara. Julian, abrumado, se apartó rápidamente. Luego, en un susurro tan bajo que parecía hecho para que yo lo escuchara, se volvió hacia nuestro anfitrión y preguntó quién era ese joven tan extraño. Los dos comenzaron a murmurar y con un gesto teatral de secreto abandonaron la habitación. Desde mi rincón, observé cómo Julian sacudía la cabeza con incredulidad mientras escuchaba las palabras de nuestro anfitrión antes de irse. Después de desahogarme a carcajadas en el comedor, volví al salón, donde la escena había cambiado radicalmente. Allí estaba el gran Julian Mastakovich, ahora convertido en el epicentro de la atención. Rodeado por un círculo de padres y madres, incluidos los anfitriones, estaba lanzando halagos desbordantes a una dama, la misma que había tenido el honor de ser la madre de la niña que él había atormentado anteriormente. La dama, tomando con cariño la mano de la niña, escuchaba a Julian con una mezcla de asombro y emoción. Julian estaba en plena faena de elogios. Describía a la niña como la encarnación de la belleza, el talento y la gracia, y sus modales eran descritos con tanta efusión que uno habría pensado que estaba hablando de una estrella de cine en lugar de una niña pequeña. No había duda de que Julian estaba cultivando una amistad con la madre, que estaba casi al borde de las lágrimas de emoción. El padre, con una sonrisa satisfecha, parecía elogiado por el espectáculo, mientras que nuestro anfitrión disfrutaba del ambiente de admiración general. Los invitados estaban tan encantados que hasta los juegos de los niños se detuvieron para no interrumpir la ceremonia de adulación. En un giro de comedia fina, escuché a la madre de la niña, profundamente conmovida, rogándole a Julian que les otorgara el honor de su amistad. Julian,
Con un deleite genuino y una sonrisa radiante, aceptó la invitación con elegancia. Los invitados, ahora dispersándose por el salón, se prodigaban en los más emotivos comentarios halagadores sobre el contratista, su esposa, su hija y, sobre todo, el glorioso Julian Mastakovich. ¿Ese caballero está casado?, pregunté, casi en voz alta, a uno de mis conocidos, que estaba más cerca de Julian. Julian me lanzó una mirada inquisitiva y vengativa. «No», respondió mi conocido, su voz cargada con una mezcla de pena y resignación, como si estuviera lamentando profundamente mi torpeza deliberada. Recientemente pasé por una iglesia y me llamó la atención la enorme multitud de carruajes en la entrada. Entre murmullos y charlas, me enteré de que se trataba de una boda. El cielo estaba gris y comenzaba a lloviznar, pero eso no detuvo el bullicio en la puerta. Me abrí paso entre la muchedumbre y allí estaba el novio. Un hombre corpulento, robusto y vestido de una forma tan ostentosa que hasta el sol parecía opacado por su brillo. El hombre estaba corriendo como si la boda dependiera de su frenético ajetreo, dando órdenes a todos con frenesí. De repente, la noticia corrió entre la multitud. La novia estaba llegando. Me empujé entre las personas para ver a la prometida y vi una maravillosa belleza que apenas podría haber alcanzado su primera temporada. Pero la belleza estaba pálida y melancólica. Parecía preocupada. Incluso llegué a imaginar que sus ojos estaban rojos por el llanto reciente. La severidad clásica de cada rasgo de su rostro daba cierta dignidad y seriedad a su belleza. Pero a través de esa severidad y dignidad, a través de esa melancolía, se podía ver la mirada de inocencia infantil, algo indescriptiblemente ingenuo, fluido, juvenil, que parecía implorar misericordia en silencio. Al observar al novio más de cerca, me di cuenta con asombro de que era Julian Mastakovich, a quien no había visto en 5 años. La miré a ella. ¡Dios mío! La revelación me sacudió y sin pensarlo 2 veces me abrí paso con prisa fuera de la iglesia. En la calle escuché a la gente comentar sobre la generosa dote de la novia, 500,000 y propiedades valiosas. Gran jugada de negocios, pensé, mientras me alejaba de la iglesia con una sonrisa. Y con esto llegamos al final de nuestra lectura sobre Un árbol de Navidad y una boda de Dostoyevski. Es increíble cómo un cuento tan breve puede tener tanto impacto y dejar tantas reflexiones sobre la vida, las diferencias sociales y nuestras propias elecciones. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les ha hecho sentir este relato? Por favor, compártanlo en los comentarios. Me encantaría leerlos. Y si tienen algún libro que quisieran que exploremos juntos aquí en Tinta y Papel, no duden en sugerirlo. Este canal es para ustedes y me encanta descubrir nuevas lecturas. No olviden dejar su like si les gustó y suscribirse. Nos vemos en el próximo video para seguir disfrutando de la magia de la literatura juntos. Cuídense mucho y hasta pronto.